Cuando abrí las puertas del armario de mi habitación y encontré a Sebastián, mi socio desde hacía 15 años, desnudo y temblando como un ratón acorralado, sentí que el mundo se me venía abajo. Allí estaba el hombre que consideraba un hermano, escondido como un cobarde, mientras mi esposa Paloma fingía dormir profundamente en nuestra cama king size. El olor del perfume caro que yo mismo le había comprado aún impregnaba el aire, mezclado con el sudor de la culpa. Lo que yo no sabía en ese momento era que mi hija Sofía, de 22 años, estaba parada en la puerta entreabierta con su iPhone en la mano, grabando cada segundo de aquella humillación, registrando sin saberlo el instante que cambiaría nuestras vidas para siempre. Déjenme volver unas horas atrás para explicar cómo llegué hasta ahí. Soy Rodrigo Mendoza, ingeniero civil de 52 años, fundador de Constructora Mendoza y Herrera, una empresa que levanté ladrillo a ladrillo durante 2 décadas en las periferias de Guadalajara. Siempre he sido conocido en nuestra comunidad como un hombre generoso, quizá demasiado generoso. Le di trabajo a Sebastián cuando nadie más confiaba en él tras su quiebra anterior. Pagué íntegramente los estudios de Sofía en el Tecnológico de Monterrey para que se graduara como arquitecta, y colmé a Paloma de lujos durante nuestros 25 años de matrimonio. Mi carácter bonachón y mi tendencia a confiar ciegamente en la familia me convirtieron en el idiota perfecto para esta traición monumental. Sebastián Herrera, mi socio con el 40% de la empresa, era prácticamente de la familia. Hombre de 48 años, divorciado desde hacía 5, almorzaba en nuestra casa todos los domingos, viajaba con nosotros a Cancún en vacaciones, y yo genuinamente lo consideraba el tío que Sofía nunca tuvo. Paloma, de 48 años, había sido ama de casa toda su vida, dependiendo completamente de mi éxito financiero. Nunca trabajó fuera, dedicándose únicamente al cuidado de la casa y la familia. Sofía, nuestra única hija, cursaba el último semestre de arquitectura y todavía vivía con nosotros mientras terminaba su tesis sobre sostenibilidad en la construcción civil. Durante meses, había notado detalles extraños que mi mente ingenua insistía en justificar. Sebastián sabía demasiado sobre la intimidad de nuestra casa, donde guardábamos las llaves de repuesto, cuál era el horario exacto del jardinero, incluso que Paloma se bañaba siempre a las 3 de la tarde. Paloma empezó a arreglarse demasiado para tareas simples como ir al supermercado o visitar a la comadre María, regresando con bolsas vacías y excusas vagas. Nuestras finanzas domésticas mostraban gastos crecientes e inexplicables, tratamientos de belleza carísimos, ropa que nunca la veía usar, cenas en restaurantes que supuestamente frecuentaba con las amigas. Aquel fatídico martes de octubre, yo debería haber pasado la noche en Guadalajara, negociando un contrato importante con una minera. A las 7 de la noche, llamé a casa como siempre hacía. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo el día?», pregunté cuando Paloma contestó. «Normal, querido. Sofía está estudiando, yo estoy viendo televisión. ¿A qué hora vuelves mañana?». «Solo en la tarde. El ingeniero de la minera quiere ver unos proyectos más por la mañana». «Está bien. Descansa mucho en el hotel. Te amo». «Yo también te amo». Pero a las 8:30, el ingeniero me llamó para cancelar nuestra reunión matinal por motivos familiares. Decidí volver a casa esa misma noche, como una sorpresa para mi familia. Vaya sorpresa, en verdad. Llegué a casa a las 10:40, usando mi llave silenciosamente para no despertar a nadie. La casa estaba extrañamente silenciosa. El televisor de la sala estaba apagado, pero escuché un murmullo bajo que venía del piso superior. Subí las escaleras de madera que crujían levemente bajo mis pies, intentando identificar de dónde provenían las voces. Era de mi habitación. Al acercarme a la puerta, reconocí la voz de Paloma susurrando con urgencia. Dijo que no vuelve hasta mañana en la tarde. «Tenemos tiempo». Y entonces escuché la inconfundible voz de Sebastián respondiendo. «Aún así, es arriesgado. ¿Y si cambia de idea como la última vez?». «No lo hará». Rodrigo es predecible como un reloj suizo. Sentí que el estómago se me revolvía. Abrí la puerta lentamente, y allí estaba Paloma recostada en la cama, fingiendo dormir con una actuación digna del Teatro Nacional. Pero había algo extraño. Llevaba el conjunto de lencería roja que yo le había comprado para nuestro aniversario. Las cobijas estaban desordenadas de forma sospechosa, y el perfume en el aire era demasiado intenso para alguien que supuestamente dormía hacía horas. Mis ojos recorrieron la habitación hasta notar que la puerta de nuestro vestidor estaba entreabierta. Nunca dejábamos esa puerta abierta. Paloma era obsesiva con el orden. Caminé hacia allí con el corazón acelerado, y cuando la abrí por completo, allí estaba Sebastián Herrera, completamente desnudo, encogido entre mis trajes colgados, temblando como un niño sorprendido robando dulces. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo eterno, y vi en ellos una mezcla de terror, vergüenza y algo que me dolió más que todo, lástima. Él sentía lástima por mí.
¿Sebastián? Murmuré, todavía procesando la escena absurda. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo gesticuló como un pez fuera del agua. Fue entonces cuando escuché el clic discreto de un celular. Me giré y vi a Sofía parada en la puerta de la habitación, con su iPhone apuntando hacia nosotros, los ojos abiertos de par en par en una mezcla de shock y horror. Ella había presenciado todo y, de manera instintiva, había empezado a grabar. «Papá», susurró, bajando el teléfono lentamente. En ese momento, varias piezas del rompecabezas se encajaron en mi mente con dolorosa claridad. Los gastos excesivos de Paloma, los encuentros casuales con Sebastián en lugares donde él no debería estar, los viajes de negocios que él misteriosamente cancelaba cuando yo también cancelaba los míos, y sobre todo, la reforma de la casa del fondo que él había sugerido meses atrás, una reforma que incluía una entrada independiente, para facilitar el acceso de los proveedores. Sebastián se había aprovechado de mi confianza para convertir mi propia casa en el escenario de su traición. Y Paloma, la mujer por la que yo había construido un imperio, estaba usando mis recursos para mantener un romance extramatrimonial desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Lo más devastador fue darme cuenta de que no era solo el marido engañado. Era el tonto que pagaba por su propia humillación, financiando el romance de mi esposa con mi mejor amigo mientras yo trabajaba como un condenado para sostener el estilo de vida lujoso que ella compartía con él. Aquella noche, mientras Sebastián se vestía a toda prisa y huía por la puerta trasera, y Paloma ensayaba excusas patéticas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No sería más la víctima de esta historia. Sería el autor de la justicia. Durante los 3 días siguientes al descubrimiento, mantuve una fachada de normalidad que me sorprendió. Saludé a Sebastián con normalidad en la oficina, besé a Paloma en la mejilla antes de salir para el trabajo, e incluso ayudé a Sofía con algunos cálculos estructurales de su tesis. Por dentro, sin embargo, mi mente funcionaba como una calculadora industrial, procesando cada información, cada detalle, cada vulnerabilidad de mis traidores. Lo primero que hice fue usar mi red de contactos profesionales para formar un equipo discreto de investigación. Carlos Mendoza, mi contador de confianza desde hacía 15 años y primo lejano, quedó encargado de auditar minuciosamente todas las cuentas de la empresa. La doctora Elena Vázquez, abogada especializada en derecho empresarial a quien conocía desde la universidad, empezó a preparar la documentación para proteger mis bienes personales. Y lo más importante, contraté a Miguel Ángel Ruiz, un detective privado ex policía federal que había trabajado en casos de corrupción empresarial. «Rodrigo», me dijo Carlos durante nuestra primera reunión reservada en un café discreto en el centro histórico de Guadalajara, «lo que estoy viendo aquí en las cuentas de la empresa es criminal. Sebastián no solo está desviando dinero, está creando un esquema sofisticado de lavado a través de proveedores fantasma». Esparció hojas de cálculo sobre la mesa, señalando números que me hicieron hervir la sangre. «Mira esto, Materiales Premium Ltda. Una empresa que no existe físicamente, pero recibió 340,000 pesos en los últimos 8 meses. Consultoría García y Asociados, otros 280,000 pesos por servicios fantasma. Y aquí, Transportes del Valle, otros 190,000 pesos por fletes que nunca ocurrieron. Yo hacía las cuentas mentalmente, más de 800,000 pesos desviados en menos de un año. Dinero suficiente para comprar una casa, mantener a una amante con lujos y todavía guardar para planes futuros. Hay más. Continuó Carlos, bajando aún más la voz. Sebastián abrió 3 cuentas bancarias a nombre de la empresa sin tu autorización, usando tu firma falsificada. Técnicamente, esto es falsificación de documentos y apropiación indebida. Miguel Ángel Ruiz, el detective, complementó los hallazgos de Carlos con pruebas aún más demoledoras. Durante 2 semanas de vigilancia discreta, documentó que Sebastián y Paloma se encontraban no solo en mi casa, sino también en un departamento alquilado en el barrio Providencia, pagado con el dinero desviado de la empresa. Tu socio es metódico, me dijo Miguel durante nuestra reunión en su oficina. Alquila el departamento siempre los martes y jueves, cuando tú tienes reuniones externas. Tu esposa llega primero, siempre a las 2 de la tarde. Él llega media hora después. Permanecen hasta las 5, hora en que ella debe estar en casa antes de que tú regreses del trabajo. Las fotografías que me mostró Miguel eran inequívocas. Paloma entrando al edificio residencial Los Arcos con bolsas de compras caras, Sebastián llegando con flores y botellas de vino, y ambos saliendo juntos de la mano como una pareja enamorada gastando mi dinero. Pero el descubrimiento más impactante vino de la doctora Elena Vázquez. Mientras preparaba mi defensa legal, encontró que Sebastián había consultado a un abogado especializado en exclusión de socios por incapacidad mental. «Rodrigo, esto es muy serio», me advirtió en una llamada a las 7 de la mañana.
Encontré pruebas de que tu socio está construyendo un caso para declararte mentalmente incapaz de administrar la empresa. Tiene informes médicos falsos, testigos preparados e incluso un psiquiatra corrupto dispuesto a certificar que padeces episodios psicóticos relacionados con el trabajo. El plan de Sebastián era diabólico: usar mi propio dinero para sobornar profesionales que me declararían loco, forzar la venta de mi parte de la empresa por necesidad médica y quedarse con todo. Paloma, como mi esposa, heredaría mis bienes y después se divorciaría para casarse con Sebastián. No solo planeaban robarme, sino destruirme por completo. Fue entonces cuando Sofía se convirtió en mi aliada más valiosa. Horrorizada por lo que había descubierto sobre su madre, comenzó a ayudarme discretamente, usando su posición en la casa para recopilar información que yo jamás habría podido obtener solo. Papá, me dijo una noche, mientras revisábamos los planos de su tesis en la biblioteca de casa, mamá está guardando papeles raros en su cuarto. Documentos que esconde cada vez que alguien se acerca. ¿Qué tipo de documentos? Contratos, creo. Y también tiene un teléfono que usa solo para algunas llamadas. Un celular que tú nunca has visto. Con la ayuda de Sofía, descubrí que Paloma tenía un teléfono secundario exclusivo para comunicarse con Sebastián. Más que eso, ella había fotografiado documentos importantes de la empresa, incluidos contratos confidenciales e información sobre nuestros clientes, material que Sebastián utilizaba para planear su toma de control. Mi plan de venganza empezó a tomar forma con la precisión de un proyecto arquitectónico. Primero, transferí discretamente todos mis bienes personales, casas, autos, inversiones, a cuentas y empresas que Paloma desconocía por completo. Usé compañías offshore legales, asesoradas por la doctora Elena, creando una estructura que me protegería financieramente sin importar lo que ocurriera con el matrimonio o la constructora. Segundo, con la ayuda de Carlos, creé un sistema de monitoreo en tiempo real de todas las cuentas de la empresa. Cada centavo que Sebastián intentara desviar sería detectado y documentado inmediatamente. Más aún, empezamos a usar su propia metodología contra él, creando proveedores fantasma controlados por nosotros que registrarían cada intento de desvío como prueba criminal. Tercero, Miguel Ángel instaló equipos de vigilancia discretos tanto en mi casa como en el departamento de Providencia. Legalmente, tenía derecho a monitorear mi propia residencia, y el departamento estaba siendo pagado con dinero desviado de mi empresa, lo que me daba base legal para la investigación. Lo más difícil fue mantener la apariencia de normalidad. Durante 6 semanas seguí siendo el Rodrigo amable y confiado que todos conocían. Saludaba a Sebastián cada mañana, discutíamos proyectos, almorzábamos juntos, y él ni sospechaba que yo lo sabía todo. Paloma continuó con su rutina de supermercado y amigas, mientras yo fingía creer cada mentira. Sofía fue clave en esta fase. Comenzó a documentar las conversaciones que escuchaba entre Sebastián y Paloma cuando se creían solos en la casa. Grabaciones que revelarían no solo el romance, sino toda la extensión de la conspiración contra mí. Están planeando acelerar el proceso, me dijo Sofía una mañana de sábado. Escuché a mamá decir que el doctor Ramírez, debe ser el psiquiatra corrupto, está listo para hacer el dictamen médico. Sebastián quiere que te internen para diciembre. Diciembre. Coincidentemente, era la época de la cena anual de la constructora, evento que reunía a nuestros 200 principales clientes, proveedores y socios comerciales. Era cuando anunciábamos los resultados del año y los proyectos para el próximo periodo. También sería la ocasión perfecta para mi venganza. Durante el mes de noviembre, finalicé todos los preparativos. Carlos concluyó la auditoría completa que comprobaba los desvíos. Miguel Ángel organizó todas las evidencias fotográficas y de video. La doctora Elena preparó las acciones penales contra Sebastián y los procesos de divorcio contra Paloma. Y yo, con la ayuda de Sofía, preparé la presentación que lo cambiaría todo. En la víspera de la cena, mientras Paloma se arreglaba para el evento que creía que sería una noche más de fingimiento, y Sebastián ensayaba el discurso que pretendía usar para humillarme públicamente, revisé por última vez mi plan. Cada detalle había sido calculado. Cada consecuencia había sido prevista. La venganza sería proporcional a la traición. Y sería devastadoramente pública. El Hotel Villa Primavera nunca había recibido un evento tan elegante como la cena anual de la constructora Mendoza y Herrera de 2023. 200 invitados, nuestros principales clientes, proveedores, socios comerciales, autoridades locales y familias, ocupaban el salón principal decorado con arreglos de flores blancas y doradas. Paloma estaba deslumbrante con su vestido de seda azul marino que costó 15,000 pesos, un regalo mío de cumpleaños. Sebastián vestía su mejor traje italiano, aquel que le ayudé a elegir el año anterior. Ambos sonreían y saludaban a nuestros invitados,
representando perfectamente el papel de una familia empresarial unida. Yo había preparado todo hasta el más mínimo detalle. El sistema audiovisual estaba configurado para reproducir mi presentación en las 3 pantallas gigantes distribuidas por el salón. Carlos, Miguel Ángel y la doctora Elena estaban estratégicamente ubicados entre los invitados, listos para actuar cuando fuera necesario. Sofía, hermosa con su elegante vestido negro, llevaba discretamente un pendrive con copias de seguridad de todas las evidencias. A las 9 de la noche, según lo programado, pedí atención para iniciar la tradicional presentación de los resultados anuales. Señoras y señores, comencé al micrófono. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta celebración de los 20 años de nuestra constructora. Durante 2 décadas hemos construido no solo edificios y casas, sino también relaciones basadas en la confianza, la honestidad y la transparencia. Paloma me sonrió orgullosa desde la mesa principal. Sebastián levantó discretamente su copa de champaña en mi dirección. Los invitados aplaudieron educadamente. Sin embargo, continué, a veces descubrimos que no todas las personas a nuestro alrededor comparten esos mismos valores. La primera diapositiva apareció en las pantallas. Auditoría Interna 2023, hallazgos especiales. Un murmullo bajo recorrió el salón. Carlos Mendoza, nuestro contador, realizó una auditoría especial que reveló información interesante. Las hojas de cálculo aparecieron en las pantallas, mostrando los desvíos sistemáticos a través de empresas fantasma. Carlos se levantó y comenzó a explicar técnicamente cada irregularidad encontrada. El silencio en el salón se volvió denso. Vi a Sebastián palidecer progresivamente mientras sus crímenes eran expuestos con números, fechas y pruebas irrefutables. Materiales Premium Ltda, Consultoría García y Asociados, Transportes del Valle, enumeré con calma. Empresas fantasma que existen solo en el papel, pero que recibieron juntas más de 800,000 pesos de nuestra caja en los últimos 12 meses. Sebastián intentó levantarse, pero Miguel Ángel, estratégicamente sentado detrás de él, puso una mano firme sobre su hombro y le susurró algo al oído. Él volvió a sentarse, visiblemente tembloroso. Pero esto es solo parte de la historia, proseguí. Porque descubrimos que esos desvíos financiaron actividades muy específicas. Las siguientes imágenes en las pantallas mostraron el departamento de Providencia, las fotografías de Sebastián y Paloma entrando y saliendo juntos, las compras caras, las cenas románticas, todo pagado con dinero de nuestra empresa. El salón estalló en murmullos. Paloma se levantó abruptamente, derribando su silla. Rodrigo, para con esto. Estás loco, gritó, confirmando involuntariamente que sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Loco? Respondí, manteniendo la calma. Interesante que uses esa palabra, Paloma, porque también descubrimos que existe un plan para declararme mentalmente incapaz. Las siguientes evidencias mostraron los documentos que la doctora Elena había encontrado, los informes médicos falsos, las consultas con el psiquiatra corrupto, la planificación legal para apartarme de la empresa. El plan era simple. Expliqué al salón, en absoluto estado de shock. Usar el dinero desviado de la empresa para sobornar a profesionales que me declararían loco, forzar la venta de mi parte de la constructora y quedarse con todo. Una conspiración que no solo involucró robo, sino también el intento de destruir mi reputación profesional y personal. Sebastián finalmente intentó hablar, levantándose con dificultad. Rodrigo, estás interpretando todo mal. ¿Puedo explicar? ¿Puedes explicar esto también? Lo interrumpí. Entonces apareció en las pantallas el video más devastador, la grabación de Sofía de la noche en que descubrí a Sebastián en el armario, seguida por las grabaciones de audio de las conversaciones íntimas entre él y Paloma que mi hija había recopilado en las semanas siguientes. El audio era cristalino. Voz de Paloma: Rodrigo es tan predecible. Nunca sospecha nada. Voz de Sebastián: después de que lo saquemos de la empresa, podremos vivir abiertamente. Voz de Paloma: ¿crees que el doctor Ramírez podrá convencer al juez? Voz de Sebastián: por 50,000 pesos, atestiguaría que cualquiera está loco. El silencio en el salón era sepulcral. Algunos invitados se levantaron y comenzaron a salir, claramente incómodos. Otros permanecieron sentados, hipnotizados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Paloma corrió hacia mí, histérica. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa desde hace 25 años. Tengo derechos. Tenías derechos, corregí con calma. Hasta que decidiste conspirar contra tu propio marido con mi socio comercial. Entonces Sofía se levantó y caminó hasta el escenario. Tomé el micrófono y dije: nuestra hija Sofía quisiera decir unas palabras. Con la voz firme pero emocionada, Sofía habló.
Durante 22 años, vi a mi padre construir esta empresa trabajando 14 horas al día, sacrificando fines de semana y feriados para darle a nuestra familia una vida cómoda. Lo vi pagar los estudios de empleados, ayudar a familias en dificultades y tratar a Sebastián como a un hermano. Cuando descubrí la traición de mi madre, me debatí entre la lealtad filial y lo que sabía que era correcto. Elegí estar del lado de quien siempre fue honesto conmigo. Hizo una pausa, mirando directamente a Paloma. Mamá, no solo traicionaste a papá, traicionaste a toda nuestra familia. Sebastián intentó una última jugada desesperada. Rodrigo, podemos resolver esto en privado. No es necesario destruir nuestra amistad de tantos años. ¿Nuestra amistad? Respondí, genuinamente sorprendido por su audacia. ¿Llamas amistad a usar mi casa como motel, robar mi empresa, planear mi internación psiquiátrica y tratar de quedarte con mi esposa y mis bienes? En ese momento, la doctora Elena se acercó con 2 oficiales de justicia que habían llegado discretamente durante la presentación. Sebastián Herrera, anunció formalmente, está siendo notificado de acción penal por apropiación indebida, falsificación de documentos y asociación ilícita. Sus bienes quedan bloqueados judicialmente hasta la resolución del proceso. Los oficiales entregaron los papeles a Sebastián, que los recibió con manos temblorosas. Su carrera había terminado. Le revocarían la licencia profesional, se cancelarían los contratos en curso y enfrentaría años de procesos penales. Paloma aún intentó una apelación emocional. Rodrigo, piensa en Sofía. ¿Vas a destruir nuestra familia por un momento de debilidad? ¿Un momento de debilidad? Respondí incrédulo. 3 años de traición sistemática, conspiración criminal y un intento de robarme todo lo que construí no es un momento de debilidad, Paloma. Es lo que realmente eres. La doctora Elena también se acercó a ella. Paloma Mendoza, los papeles del divorcio se le entregarán mañana. Considerando su participación en la conspiración contra su esposo, recibirá únicamente la pensión alimenticia mínima establecida por ley. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio permanecerán con Rodrigo, ya que fueron obtenidos gracias a su trabajo y su empresa. La fiesta se había convertido en un tribunal público. Sebastián salió del salón escoltado por los oficiales, bajo la mirada de horror y curiosidad de nuestros clientes y socios comerciales. Paloma lo siguió, llorando y gritando incoherencias sobre venganza excesiva y crueldad. Después de que se fueron, me dirigí una vez más a los invitados restantes. Les pido disculpas por el bochorno de esta noche. Sin embargo, ustedes que conocen mi trabajo desde hace años saben que siempre he priorizado la transparencia en los negocios. La constructora Mendoza seguirá operando normalmente, ahora con una nueva estructura societaria. Sofía Mendoza, recién graduada en arquitectura, asumirá como mi socia oficial. Los aplausos que siguieron fueron genuinos. Nuestros clientes y socios respetaban la forma directa en que había manejado la traición, y muchos se acercaron para ofrecer apoyo y renovar contratos. En los meses siguientes, las consecuencias se consolidaron exactamente como lo planeé. Sebastián perdió su licencia profesional y fue condenado a 4 años de prisión por apropiación indebida y falsificación de documentos. El departamento en Providencia fue confiscado como producto del delito, y tuvo que devolver íntegramente el dinero desviado, con corrección monetaria y multas. Arruinado financieramente, terminó trabajando como albañil en obras pequeñas en la periferia, una ironía cruel para quien intentó robarme un imperio. Paloma enfrentó un ostracismo social total. Nuestra cerrada comunidad de empresarios y familias tradicionales no perdonó su espectacular traición. Tuvo que mudarse a la casa de su hermana en Tijuana, viviendo con la pensión mínima de 8,000 pesos mensuales, menos de una décima parte de lo que gastaba cuando estaba casada conmigo. Las amigas con las que almorzaba desaparecieron al descubrir que usaba esos encuentros como coartada para citas extramaritales. El doctor Ramírez, el psiquiatra corrupto que aceptaría 50,000 pesos para declararme loco, perdió su licencia por decisión del Consejo Médico cuando presentamos las pruebas del soborno. Esto sirvió como advertencia para otros profesionales que pensaran en participar en esquemas similares. Sofía floreció en la empresa. Graduada en arquitectura con especialización en sostenibilidad, trajo ideas innovadoras que modernizaron nuestros proyectos y atrajeron a una nueva generación de clientes ambientalmente conscientes. Juntos expandimos la constructora Mendoza a 3 estados, construyendo no solo casas y edificios, sino también nuestra reputación como una empresa familiar ética e innovadora. 2 años después de la noche de la revelación, como la llamaron nuestros clientes, la empresa había triplicado su tamaño. Sofía se casó con Diego, un joven ingeniero ambiental que conoció durante una conferencia sobre construcción sostenible, y me dieron a mi primera nieta, Isabella. Durante el bautizo de Isabella,
realizado en la iglesia donde me casé con Paloma 27 años antes, reflexioné sobre cómo la traición que pretendía destruirme terminó revelando quién realmente merecía mi confianza y mi amor. Mi hija, la única que permaneció leal cuando todo se derrumbó, se convirtió no solo en mi socia, sino en mi mayor orgullo. Sebastián y Paloma perdieron mucho más que dinero o estatus social. Perdieron la oportunidad de formar parte de una verdadera familia, de una empresa próspera construida con honestidad y de una vida basada en valores sólidos. Eligieron la traición y la codicia, y recibieron exactamente lo que merecían, las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Hoy, cuando jóvenes empresarios me buscan pidiendo consejos sobre sociedades y vida familiar, siempre digo: confía, pero verifica. Sé generoso, pero no ingenuo. Y recuerda, quien traiciona una vez, siempre fue un traidor, solo que tú aún no lo sabías. La traición en el armario, que empezó como mi mayor humillación, se convirtió en la base de mi mayor victoria. Descubrir que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos, sino por la lealtad, la honestidad y el amor genuino. 5 años después de aquella noche en el Hotel Villa Primavera, ocasionalmente recibo noticias sobre Sebastián y Paloma a través de conocidos en común. Sebastián desarrolla problemas de salud relacionados con el estrés y el alcoholismo, trabajando en obras menores sin lograr jamás recuperar su reputación profesional. Paloma intentó algunas relaciones después de nuestro divorcio, pero su reputación siempre la precede. Los hombres serios evitan a las mujeres que han traicionado de manera tan espectacular, y los que se acercan generalmente tienen segundas intenciones. Ninguno de los dos jamás se disculpó ni asumió la responsabilidad de lo que hicieron. En conversaciones con terceros, aún intentan victimizarse, alegando que mi reacción fue desproporcionada y que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Esa incapacidad para reconocer la gravedad de sus actos solo confirma que tomé la decisión correcta. Sofía no solo me dio una nieta, sino también un yerno que se convirtió en el hijo que nunca tuve. Diego transformó nuestra empresa en un referente en construcción sostenible, y juntos estamos desarrollando el primer conjunto habitacional de energía cero en México. Isabella, hoy con 3 años, ya dibuja las casas del abuelo en sus cuadernos para colorear. A veces, cuando estoy en la oficina tarde en la noche revisando proyectos, miro las fotos de la verdadera familia que construí, Sofía, Diego, Isabella, y me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto la traición. Probablemente estaría internado en una clínica psiquiátrica, declarado incompetente, mientras Sebastián y Paloma dividían mi patrimonio y destruían mi empresa. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces, viene de la propia vida, cuando damos a las personas exactamente las consecuencias que sus elecciones merecen. Y a veces, la mayor venganza es simplemente vivir bien, prosperando sin aquellos que intentaron destruirnos. Hoy, cuando abro las puertas de mi oficina cada mañana, no veo solo una empresa próspera. Veo la prueba de que la integridad y el trabajo honesto siempre prevalecen sobre la traición y la avaricia. Y que las mejores familias son aquellas que elegimos construir con personas que realmente nos aman y respetan. Sebastián pensó que me conocía. Paloma creía que yo era demasiado predecible para descubrir sus mentiras. Ambos subestimaron gravemente al hombre que ayudaron a forjar, alguien que aprendió que la bondad no significa debilidad y que la verdadera generosidad debe reservarse para quien la merece. Su traición me liberó para convertirme en quien siempre debía haber sido, un hombre que confía, pero verifica, que ama, pero protege, que perdona, pero nunca olvida, y que construye su legado sobre cimientos de verdad, no sobre mentiras bonitas. Esta es mi historia. La historia de cómo una traición en el armario se transformó en la fundación de una vida auténtica y de una familia verdadera.